están, queridos amigos? Nuevamente es una alegría estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para continuar nuestro estudio de la Biblia. Querido Dios, Señor, ayúdanos para poder estudiar las profecías del libro de Daniel. Danos sabiduría, Señor. Las personas que están estudiando en este seminario, en este diplomado, Señor, y también pedimos que en este momento tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder comprender mejor tu palabra y entender cuál es el mejor método para estudiar la Biblia y las profecías. En el nombre de Jesús, amén. Ok, queridos amigos, ustedes pueden ver aquí en el diagrama el trabajo que ya realizamos ayer. Este diagrama muestra o describe los métodos de interpretación más importantes que son hoy día abrazados por diferentes denominaciones religiosas. El historicismo, hoy día es abrazado exclusivamente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El preterismo, que es abrazado por una amplia mayoría de evangélicos, la Iglesia Católica también. Y el futurismo. El futurismo también es abrazado por muchas iglesias evangélicas. Hoy día al futurismo ya se lo conoce con otro nombre, que es dispensacionalismo. El dispensacionalismo. El día de ayer hemos descrito estos métodos de interpretación, como ustedes pueden verlos allí, y hemos evaluado el origen del historicismo. Hemos visto que el historicismo se cumple con el paso del tiempo. El preterismo no cree en el elemento predictivo de la profecía, sino considera que la profecía se cumplió en el pasado. Y el futurismo considera que la profecía se va a cumplir unos cuantos años, para ser más exactos, 7 años antes de la venida de Cristo, que iniciará con el rapto secreto y aparecerá allí el anticristo. Hoy día vamos a evaluar los métodos preteristas y futuristas y vamos a ver cuál es el fundamento, cuáles son las presuposiciones del historicismo, el preterismo y el futurismo. Como ya evaluamos el método historicista, hemos visto que el método historicista es plenamente bíblico. Juan, Jesús y Pablo y el mismo Daniel interpretaron la Biblia de forma historicista. Corroboramos que este es el método exclusivo de la Biblia. Hoy vamos a ver el origen del preterismo. El preterismo, como hemos mencionado, concibe que el profeta vivió en un tiempo posterior a la profecía. Se lo denomina esto profecía ex eventu, es decir, profecía que se cumplió después del evento. El evento surgió en el pasado y el profeta vio el evento y escribió la profecía como si esta va a ocurrir en el futuro. Tanto Daniel y Juan son muy criticados con esto. Pero nos preguntamos, ¿quién fue el originador de este sistema de interpretación profética llamada preterismo? Es interesante que cuando uno escarba la historia del preterismo, uno encuentra que el origen está en un personaje que se llamó Porfirio. ¿Quién es Porfirio? Bueno, Porfirio vivió en el siglo II a.C. Porfirio era un filósofo neoplatonista. Era un opositor acérrimo del cristianismo. Era un hombre pagano que escribió y criticó las profecías. Fíjense el origen del preterismo, un origen que es contrario a la cristiandad, que es contrario a la verdad que predica la palabra de Dios. Porfirio, al haber hecho esto, en realidad sus escritos hoy día no existen, solo existen las respuestas que le dieron a Porfirio los padres de la iglesia. Gracias a los padres de la iglesia podemos saber que hubo un hombre que se llamó Porfirio que atacó a la cristiandad y él fue el primero que ideó el método de interpretación profética que se llama preterista. Ya con su pedigrí, vamos a llamarlo así, al ver su origen, nosotros podemos evaluar que este método preterista es un método que se opone radicalmente a las escrituras. Aquí tenemos algunos datos de Porfirio. ¿Quiénes continuaron el trabajo de Porfirio? En el siglo XV y siglo XVI,
después de Cristo, cuando la iglesia, en ese tiempo, especialmente la Reforma, con su grito de batalla, sola Escritura, allí habían personajes ilustres como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, etcétera, etcétera. Ellos proclamaban que el anticristo, la bestia, la ramera, es el sistema papal. Esto no le cayó muy bien a la Iglesia Católica, al sistema papal. Entonces ellos, para hacer un enfrentamiento, idearon lo que se denominó la Contrarreforma. Y la Contrarreforma abrazó el método preterista para enfrentar la avalancha que se venía con la Reforma y con su método de interpretación, que era el historicismo. Es decir, el historicismo fue muy bien aceptado por la Reforma, porque se fundamenta, como hemos visto el día de ayer, en la sola Escritura, en la palabra de Dios como fuente de autoridad. Posteriormente, en el siglo XVIII, siglo XIX, la escuela racionalista, especialmente en Alemania, fueron teólogos que abrazaron también el preterismo. Ya con racionalista nosotros estamos diciendo mucho, porque la escuela racionalista considera que nosotros no podemos aceptar nada que salga de los límites de la razón. Por ejemplo, no podemos aceptar que un muerto resucite, o tú lo puedes aceptar. Bueno, la razón te dice que no lo puedes aceptar porque no lo vemos ahora. Es decir, lo que nosotros vemos ahora es la clave para entender el pasado. Y como hoy día los muertos no resucitan, en el pasado tampoco pudieron resucitar. Eso significa que si hoy día ninguna persona puede predecir el futuro, entonces en el pasado nadie puede predecir el futuro. Esto es antirracional. Entonces la escuela racionalista no acepta la interpretación de las profecías. Esto también es avanzado por el liberalismo teológico, que es una consecuencia del racionalismo, de la escuela racionalista. Y especialmente es abrazado por el método de interpretación histórico-crítico. El método de interpretación histórico-crítico es el método propio que tienen los racionalistas, el liberalismo teológico y muchos teólogos conservadores para interpretar la profecía y para interpretar la Biblia. El método histórico-crítico no acepta lo sobrenatural en la Biblia. No acepta que la Biblia pueda hablar de hechos milagrosos. Cree que la Biblia es un libro común y corriente, un libro de historia y llena de mitos, llena de fábulas. No lo acepta. Por ejemplo, en una ocasión estuve en un seminario aquí en Perú. Vino un famoso doctor, no voy a mencionar su nombre, estaba enseñando del libro de Génesis, pero presentaba muchas incongruencias. Él decía que la Biblia es inspirada por Dios, decía que el libro de Génesis es inspirado por Dios, pero él consideraba que los primeros capítulos del libro de Génesis eran una fábula. Yo me quedé intrigado, lógicamente, y en mí yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que un teólogo que diga que la Biblia es palabra de Dios, el libro de Génesis es inspirado por Dios, pueda aceptar que el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, son una fábula? Y él decía, es una fábula. ¿Y por qué es una fábula? Es una fábula porque en las fábulas los animales hablan. Y en Génesis, el capítulo 3, una serpiente habla. Es una fábula, decía. No lo aceptamos. Pero había una incongruencia porque él decía, es palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser palabra de Dios siendo una fábula? Nosotros aceptamos, los adventistas del séptimo día aceptan la historicidad del registro de Génesis, de la creación y de todo lo que allí está escrito. La escuela histórico-crítico no lo acepta. Como podemos ver, el preterismo, desde su origen y su desarrollo, es antibiblia, anticristiano. No acepta lo sobrenatural y toma la Biblia como un libro común y corriente. Vamos a evaluar ahora el futurismo. El futurismo también nació con la Contrarreforma. Hay algunas
hay algunos desarrollos en el pasado, especialmente con los padres de la Iglesia y con la interpretación alegórica de la Biblia. Estoy dejando para ustedes, y espero que hayan leído, dos artículos que son muy importantes. Uno tiene que ver con el mejor método para interpretar las Escrituras y el otro tiene que ver con un artículo que escribí que habla del futurismo y su impacto dentro de la Iglesia Adventista, que fue publicado en Teológica. Esos dos artículos son necesarios para que podamos entender mucho mejor este tema del futurismo. Como mencionaba, la contrarreforma, y especialmente el diseñador de este sistema de interpretación futurista, se llama Francisco Rivera. Es decir, el futurismo nació dentro del seno del sistema papal, como una herramienta, un instrumento, como un sistema para contrarrestar la reforma y el grito de batalla de sola escritura de los reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, John Wycliffe, porque ellos, la reforma, decían que el sistema papal es el anticristo, como mencioné anteriormente. Entonces, para que la profecía no los acusara a ellos trataron de idear nuevos sistemas de interpretación, entre ellos el preterismo y el futurismo. La pregunta sería, ¿cómo puede ser posible que el sistema futurista que fue diseñado en el seno del sistema papal sea hoy abrazado por la mayoría evangélica? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, aquí hay varios nexos. La historia es un poco larga. Yo voy a resumir con los personajes más importantes. Uno de estos personajes y el más trascendental es Lacunza. Espero que su nombre les sea familiar. Lacunza. ¿Quién fue Lacunza? Lacunza fue un jesuita chileno que pertenecía a la orden de los jesuitas. Francisco Rivera también era un jesuita. Lacunza escribió un libro que se llama La venida de Cristo en gloria y majestad, con un seudónimo, porque si lo escribía con su nombre lo podían matar o excomulgar. Entonces lo escribió con un seudónimo. Y en ese libro él habla de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Habla del milenio. Su interpretación de la segunda venida de Cristo y del milenio es una interpretación muy parecida a la que nosotros también consideramos y creemos. Sin embargo, su interpretación del anticristo y de algunas profecías de tiempo como los 1260 días y los 1335 días no están de acuerdo con nuestra consideración de la profecía o con la consideración que el historicismo hace de la profecía. En el siglo XVIII, específicamente voy a mencionar el año 1755, ocurrió un evento que marcó historia, que fue el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa fue un evento tan catastrófico que fue señalado como el terremoto que predecían las profecías. En el año 1780, el sol se oscureció y esa misma noche la luna no dio su resplandor. Eso también lo profetizaba, o mejor dicho, la luna se volvió roja como sangre. Eso también lo profetizaba la Biblia, en el libro de Mateo 24, el libro de Apocalipsis 6. Y hubo otro evento también, el año 1798, que marcó un hito, que fue la herida de muerte al sistema papal, cuando encarcelaron al Papa Pío VI en plena Revolución Francesa, y al año siguiente este Papa muere y se acabó el dominio y la hegemonía que por largo tiempo, larga data, durante toda la Edad Media tuvo el sistema papal. Estos eventos marcaron un hito, como dije, porque incentivaron el estudio de las profecías. Las personas estudiaban la profecía ávidamente. Y entre los libros que estudiaban, y uno de los libros más leídos, fue el libro de Lacunza, La venida de Cristo en gloria y majestad. En el siglo XIX, este libro fue también leído. Y aquí voy a poner un personaje muy, muy importante, que es John Darby. John Darby, hubieron muchas reuniones del estudio de la profecía
Y John Darby se le considera el padre del dispensacionalismo porque él fue el diseñador, el ideólogo, vamos a llamarlo así, de todo el sistema dispensacionalista que se fundamenta en el método futurista para interpretar la profecía. El método dispensacionalista considera lo que hemos estudiado ayer con respecto a las 70 semanas, como ustedes pueden ver en la pantalla, y la brecha de casi 2000 años, ese vacío de 2000 años, hasta la última semana cuando aparezca el anticristo. El dispensacionalismo fue abrazado por muchas personas, entre las más importantes está Cyrus Scofield, como pueden ver en la pantalla. ¿Por qué Cyrus Scofield? Porque Cyrus Scofield publicó una Biblia y puso los comentarios de la Biblia, todo el sistema, ahí está, todo el sistema futurista y dispensacionalista. Entonces, en los comentarios está todo el sistema dispensacionalista en esta Biblia. Esta Biblia, lógicamente, fue comprado por muchas personas quienes, al leer las profecías, veían allí en los comentarios el sistema dispensacionalista, lo cual produjo un amplio crecimiento, una amplia expansión de este método de interpretación que hoy día se conoce como dispensacionalista. Bueno, podemos ver el origen de cada uno de estos sistemas. Un origen bíblico, un origen que se opone al cristianismo, un origen también que se opuso a la reforma y que considera, es una mezcla, podríamos decir, con el historicismo, pero que lleva la profecía hasta el fin del mundo, cuando se cumplan las profecías. Ok, ahora vamos a ver el fundamento de estos métodos de interpretación y especialmente sus presuposiciones. Primeramente vamos a ver el fundamento del historicismo. El historicismo, como hemos visto, se sustenta, se sostiene en estos principios: sola, tota, prima escritura. ¿Qué significa sola, tota, prima escritura? Sola escritura significa que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Tota escritura significa que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento son palabra inspirada de Dios. Y prima escritura significa que la Biblia es la única fuente de revelación autorizada, que tiene que probar las otras verdades que pueda descubrir el hombre por medio de la razón, por medio de la ciencia, por medio de la experiencia. Y si no se ajustan a la Biblia, se las descarta. Sola, tota y prima escritura es un principio muy importante que lo sostiene también nuestra iglesia adventista. El historicismo cree en la presciencia de Dios, es decir, que Dios conoce el fin desde el principio. Permítame leer la Biblia en el libro de Daniel 2, el versículo 28. Allí en Daniel 2, 28 se menciona y dice: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Fíjense que Daniel le está revelando las cosas que han de suceder en los últimos días. Esto implica que Dios puede conocer el futuro y lo puede revelar a sus discípulos, a sus seguidores o a sus profetas. Lo mismo se registra en Amós 3:7, Juan 14:29, Juan 13:19. El historicismo considera que la profecía se va cumpliendo en el flujo de la historia y que la profecía es recapitulada, es decir, se vuelve a tocar los mismos temas y añadir nuevos temas. Por ejemplo, Daniel 2 pone el fundamento de la profecía. El capítulo 7 de Daniel vuelve a repasarlos y aumenta nuevos elementos como el cuerno pequeño, el juicio.
Daniel 8 vuelve a repasar por estos elementos y vuelve a añadir nuevos elementos como la purificación del santuario en Daniel 8:14 y así sucesivamente. Lo mismo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis volverá a tocar las profecías y a recapitularlas y a expandirlas y a desarrollarlas aún más. Por eso estos dos principios son muy importantes, el flujo de la historia y la recapitulación. Y también el principio de día por año. Este es un principio trascendental. Vamos a dedicar un poco de tiempo en el futuro en estas clases para poder desarrollar este principio que es tan importante. La clave para entender las profecías está en interpretarlas con este principio, día por año. El preterismo. ¿Cuáles son los fundamentos y las presuposiciones del preterismo? Bueno, el preterismo en su base conceptual considera que Dios no puede predecir el futuro. Asimismo, cree que el tiempo es literal, como ustedes están leyendo allí en la pantalla, y que la profecía trata de la historia pasada. Pero ellos no se dan cuenta que ahí hay un problema, como he colocado allí, una incoherencia ético-moral, porque hace que la palabra de Dios, la Biblia, acepte lo falso, que acepte la mentira, ya que, número uno, el que escribió no fue Daniel, sino un personaje que se puso como un seudónimo Daniel en el siglo II antes de Cristo. Es decir, Daniel no fue el que escribió el libro de Daniel, fue otro hombre que escribió el libro de Daniel, solo que para que su libro tuviera mayor venta, él le puso el nombre de Daniel. Es uno. Dos, escribió ese libro como si fuera profecía de cosas que ya habían sucedido antes. Díganme, ¿qué está haciendo él? ¿Qué pensarían si yo hoy día escribo una novela, ¿no? Una novela romántica de una pareja, ¿no? Que se encuentran, se casan, que tuvieron hijos, ¿no? Una historia fascinante, pero no le pongo mi nombre. Me llamo Joel Turpo, no le pondría mi nombre, no sé si tuviera venta, pero le pondría el nombre de Mario Vargas Llosa. No, este nombre sí vende. Y escribo la novela como si fuera una profecía que va a acontecer en el futuro, en el 2015, en el 2017, 2018, 2020, 2025. ¿Qué pensarían de mí? ¿Soy un mentiroso? ¿Soy un falso hombre? Definitivamente, les estaría engañando. Estaría mintiendo, porque estaría utilizando un nombre que no me corresponde. Eso es lo que considera el preterismo con respecto a Daniel. Es una incoherencia ético-moral. Como la Biblia, la palabra de Dios, porque ellos aceptan también que la palabra es de Dios, aunque no sé cómo, porque no creen en lo sobrenatural, pero ellos consideran que Daniel escribió, o un seudónimo de Daniel escribió este libro. Es decir, la Biblia acepta la falsedad. Nosotros no podemos aceptar esto. Esto es una incoherencia, incongruencia, es inconsistente. Por lo tanto, el método preterista por sí mismo fracasa por las inconsistencias que hay allí. Evaluemos ahora el método futurista. Como ustedes pueden ver allí en la pantalla, el método futurista inicia bien, porque acepta que Dios puede predecir el futuro, como lo acepta el historicismo. Sin embargo, considera que el tiempo es literal, es decir, no aplica el principio día por año. Ellos consideran que todas las profecías o toda la escritura se tiene que interpretar de forma literal. Ese es su método de estudio. Sin embargo, ellos no hacen lo propio, es decir, interpretar con el método literal algunas de sus profecías, como la que estamos viendo en la pantalla de las 70 semanas. Porque lo lógico sería que las 70 semanas terminen en el tiempo previsto por las 70 semanas. Pero ellos, no sabemos por qué razones, al decir que no sabemos es algo que no lo entendemos en realidad, ellos rompen la profecía.
En la semana 69 rompen y allí, como ustedes pueden ver, el vacío de 2000 años hasta 7 años antes de la venida de Cristo, cuando se cumpla la última semana. Es decir, no son coherentes con su método literalista para estudiar la profecía. Por lo tanto, hay inconsistencias en el método de interpretación futurista. Por tales motivos, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, nosotros aceptamos que el mejor método para interpretar las Escrituras es el historicismo. En resumen, el historicismo es un método que se originó en la Biblia. El profeta Daniel interpreta sus profecías con este método. Jesús utilizó este método para interpretar las profecías de Daniel. Pablo y Juan utilizan este método para interpretar las profecías. El método preterista considera que la profecía en realidad no es profecía, sino es una mentira, porque el autor no es el verdadero autor, utiliza un seudónimo, es decir, Daniel, y que escribe este hombre como si vayan a suceder eventos en el futuro, pero son eventos que ya ocurrieron en el pasado, es decir, utilizan la mentira. Es incongruente consigo mismo, y este método fue diseñado, fue desarrollado por personas que se opusieron al método historicista, a la cristiandad y especialmente a la Biblia, como Porfirio, que fue pagano. El futurismo nació también en el seno del sistema papal como un instrumento que se opusiera a la reforma y al grito de batalla de sola escritura, que fue levantado por los reformadores, porque acusaban a la iglesia, utilizando el método historicista, a la iglesia católica de ser el cuerno pequeño, la bestia, la ramera. Para desviar esas acusaciones se diseñó este método futurista, que en su metodología se hallan incongruencias como las que hemos presentado en el hecho de que rompe el sentido llano y coherente de la profecía. Por lo tanto, el mejor método para estudiar la Biblia, queridos estudiantes, es el método historicista. A menos que alguno de ustedes no crea en la Biblia como palabra de Dios, entonces habría una posibilidad de abrazar los otros métodos. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la fuente autoritativa de verdad. Y al creer esto, definitivamente nosotros podemos abrazar solo un método para interpretar las Escrituras, y es el método historicista. Yo espero que no podamos ser engañados. Permítanme leer solo un texto de la Biblia para terminar la clase de hoy. El texto se encuentra en el libro de Gálatas, el capítulo 1, y dice así. Gálatas capítulo 1. Dice, Pablo menciona, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si hay un evangelio que contradice la palabra de Dios, que no acepta la Biblia como fuente inspirada de revelación y autoritativa para nuestras vidas, sea anatema. Yo espero que podamos estar cada día fundamentados en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos estaremos viendo mañana.